Damos inicio al curso de Estadística Inferencial. Para iniciar, daremos un rápido repaso de los conceptos que se han visto en términos de lo que se vio en el semestre pasado sobre la estadística 1, que es la estadística descriptiva. Debe de considerarse que hablar de estadística es necesario que estamos hablando de la información que podemos obtener como profesionistas, en este caso como psicólogos educativos, en el sentido de que podemos tener alguna situación, evento o alguna identificación de un problema que queremos resolver, y como tal necesitamos obtener la información que nos permita generar un diagnóstico del mismo problema para llevar a cabo acciones necesarias para su debida solución. Una vez que tenemos el problema identificado, necesitamos información que nos permita llevar a cabo esas acciones. Para ello, necesitamos alguna metodología para obtener esa información. En nuestro caso, a nivel profesionista, regularmente se le conocen como test o pruebas de aplicación, que son realmente instrumentos de medición y que pueden ser conocidos también como cuestionarios. Definitivamente el test va orientado hacia la identificación del nivel de la problemática que se presenta de acuerdo a lo que yo quiera identificar. También los instrumentos, cuando se realizan, en este caso cuestionarios, las preguntas que vienen ahí establecidas ya, cada una de esas preguntas también es reconocida con el nombre de ítems. Entonces, cuando escuchen el nombre de ítems, estamos refiriéndonos a las preguntas que se llevan a cabo en cada cuestionario, con el objetivo de recopilar información sobre ese tipo de problemas. Entonces, una vez que se obtiene esa información, ya cuando se aplica ese instrumento o ese cuestionario o el test específico, nos disponemos de codificarlo en términos de poder establecer un orden para poderlo llevar hacia la aplicación de un software, en este caso puede ser Excel, donde vamos a codificar todas las preguntas y vamos a sistematizarla de tal manera que podamos manipularla para que todo lleve un mismo sentido y un mismo orden. En este caso generamos la base de datos, ¿sí? Utilizando softwares específicos como el SPSS o el Excel, donde todos tenemos, digamos, acceso a este sistema. Ya que tenemos la base de datos establecida, completa, depurada, con las variables establecidas ya en cada columna y los registros completos de todos los cuestionarios ya en el sistema, lo que sigue es el análisis de la misma información, y ese análisis puede ser ya sea univariado, ¿sí? que en este caso el semestre pasado la estadística descriptiva nos enseñaron cómo describir una variable, de tal manera que al hacerlo, al describir una variable, se le denomina análisis univariado. Si analizamos dos variables, en ese sentido estamos hablando de análisis bivariado. Si son más de dos variables, entonces nuestro análisis es multivariado. ¿Okay? Una vez que estamos analizando ya la información de lo que arrojan
nuestras variables, hacemos los gráficos respectivos y una vez teniendo eso, procedemos a la interpretación de lo que nos dicen los datos mismos o el gráfico que hemos realizado. La importancia del profesionista se basa en la interpretación de la información, ¿sí? Por eso es muy importante que sepamos de inicio cómo, derivado de un problema, obtenemos la información a través de un test, a través de un cuestionario, ¿sí? Tenemos que saber cómo están las preguntas establecidas o esos ítems específicos para que una vez aplicado lo codifiquemos, lo llevamos a una base de datos y empezamos su análisis, su gráfico y la interpretación. Detenerme un poco en el instrumento. En este instrumento, como ya lo comentamos, tiene preguntas, ¿sí? Que van a estar orientadas hacia la obtención de esa información que necesitamos. Cada pregunta es considerada como una variable, ¿sí? Esa variable obviamente es la que queremos encontrar la variación de esas respuestas que estamos haciéndole a la persona misma. De ahí su nombre, ¿verdad? Tiene que variar, tiene que haber una variación en cuanto a la respuesta que nosotros estamos tratando de encontrar en la aplicación de este instrumento. Tan es así que la importancia de esa variable tenemos que saber el tipo de ella. Al realizar el instrumento, la manera de cómo preguntas a la persona, de tal manera de cómo te responde ella, va a determinar el tipo de variable. Y en ese sentido, la persona puede responder, ¿sí? De acuerdo a la pregunta que le hagas, puede responder de manera cuantitativa. Su respuesta en este caso puede ser cuantitativa. Al hablar de cuantitativas porque tenemos números. Ajá. Y esos números pueden ser enteros o con decimales. Al ser número entero, le denominamos variables cuantitativas discretas. Cuando la persona nos responde con un número con decimales, entonces el tipo de variable es cuantitativa continua. Enfatizo, cuando es un número entero, es una variable cuantitativa discreta. Cuando es un número con decimales, se le denomina variable cuantitativa continua. No obstante, también la manera de cómo preguntamos y al hacerle opciones de respuesta, es decir, la persona al responder tiene opciones en términos de conceptos o una palabra, ¿sí? Estamos hablando de que son variables cualitativas. Repito, cuando la manera de cómo le preguntamos a la persona y esa pregunta tiene una respuesta no en número, sino en una palabra, entonces estamos hablando de variables cualitativas o categóricas. Esa palabra puede ser una categoría de esa pregunta que estamos haciendo. Y por lo tanto, si esa variable puede ser respondida sin ningún orden, estamos hablando de una variable cualitativa nominal. Pero si esa respuesta que nos
va a dar la persona tiene un sentido de orden, ya sea ascendente o descendente, entonces estamos hablando de variables cualitativas ordinales. Solamente es un repaso de lo que se vio en estadística 1, estadística descriptiva. Nos detenemos un poquito en las variables numéricas o cuantitativas. Recuerden, variables numéricas son números, ¿sí? Y estas tienen la característica de poder llevar a cabo un tratamiento matemático, ¿sí? Analítico. Es decir, puedo yo sumar con ellas, sumar, restar, dividir, multiplicar. ¿Por qué? Porque son números. Ajá. Y en este sentido, al tenerlo, al tener esa facilidad de hacer un tratamiento analítico, lo que en grupo o en general, al tener varios elementos numéricos, pues lo que importa es ver la manera de cómo se distribuyen esos números. Es decir, tratamos de buscar asociaciones, similitudes, comportamientos que nos permitan entender a la sociedad en su conjunto. Y en este sentido, lo que nos interesa en el tratamiento de las variables numéricas son encontrar los parámetros respectivos. Y esos parámetros respectivos nos van a permitir encontrar pues esa distribución o poder establecer hasta modelos o comportamientos de la variable. Ustedes ya lo saben, los parámetros más comunes son, primero, la media o el promedio. Ambos conceptos significan lo mismo. Su fórmula ustedes ya la conocen, aquí la ven, ¿sí? En el que la media es igual a la suma de las variables x entre la muestra o n. La varianza, como hay una variación en todas las respuestas, es decir, varían entre una y otra, es por eso que necesitamos encontrar ese análisis de la variación que existe entre respuestas. De ahí la varianza. Y esa varianza también tiene su fórmula. Ustedes ya la conocen y aquí se muestra en la pantalla. Y su desviación estándar, que es la raíz de la varianza. ¿Okay? Y hay otros como el coeficiente de variación, también, ya que tenemos el promedio y la desviación estándar, con ello podemos generar el parámetro que implica el coeficiente de variación. Ustedes también ya conocen y ya han hecho ejercicios al respecto. Rápidamente, un ejemplo muy breve. El problema, los alumnos que cursan la carrera de psicología del tercer semestre padecen ansiedad. ¿Sí? Es un supuesto en el que trataremos de verificarlo. En este caso, pues se aplica un test en términos de encontrar la ansiedad en los alumnos en 6 escuelas y al analizarlo, pues se obtienen esta cantidad de estudiantes con ansiedad. ¿Okay? Cada uno representa una escuela. La primera escuela, 49 alumnos tienen ansiedad, 37 en la segunda escuela, 65 estudiantes con ansiedad en la tercera escuela, etc. ¿Okay? Son 6 datos y lo que queremos es describir qué está pasando con la ansiedad en términos generales y por lo tanto lo que me interesa es encontrar los parámetros, ¿sí? Encontrar esa media o el promedio en cuanto a los estudiantes con ansiedad, esa variación que hay entre escuela y escuela, ¿sí? Y definitivamente su desviación estándar. ¿Okay? Vamos a hacer este ejercicio de hacer y encontrar rápidamente por medio de Excel
estos parámetros. Para recordar las sesiones que hemos visto, lo haremos en el siguiente video utilizando Excel.